continuar con la grabación y podemos continuar. Perfecto. Entonces estábamos comentando la situación del diseño de la política criminal actual en el Ecuador. Y justamente en base a esto quería preguntarle su opinión respecto a cuál es el papel que el diseño de la política criminal ecuatoriana tiene frente a la situación actual del país, de esta situación de inseguridad, de crisis respecto al sistema carcelario. Especialmente me parece que la respuesta sobre todo iría enfocada a la falta justamente de esta política criminal, pero quisiera saber justamente su opinión respecto a este tema. Sí, efectivamente creo que falta, como hemos conversado, como articularnos de mejor manera. Y eso puede dar frente o puede afrontar de mejor manera la situación crítica en la que estamos con una, donde hay mucha, a ver, hay una, no sé cómo se dice, ha permeado, ha permeado la delincuencia organizada en muchos ámbitos, incluso en los ámbitos de justicia, en los ámbitos policiales, en los ámbitos políticos. Entonces, sí es fundamental como que unirnos para como para poder ver respuestas mucho más efectivas. Hoy creo que ese es el principal desafío, por ejemplo, que ahora mismo tiene el nuevo gobierno de poder, dentro del eje de seguridad, poder ir trabajando estas medidas reactivas, pero también ir poniendo atención en estas otras que son complementarias y súper necesarias. Veíamos que, a ver, Durán, por ejemplo. Durán es un territorio que hoy mismo tiene muchísimos inconvenientes y que quizá lo que más fortalece a la delincuencia organizada y más debilita al Estado es la poca, la nula, la falta de presencia que hay. Digamos que Durán ya es el extremo porque definitivamente intervenir en el territorio hoy mismo creo que es un desafío enorme. Sin embargo, tienes que ir fortaleciendo eso. ¿Cómo mejoro la presencia del Estado ahí? ¿Qué es lo que está faltando? Hablábamos de cosas básicas, desde la iluminación, la educación, la escuela, salud, lo que fuera, y por otro lado también cómo vas a ir, cómo necesitas ir tomando el control. Y para tomar el control tienen que las diferentes instituciones estar trabajando en conjunto. Entonces, si es que policía y hace un operativo, pues bueno, fiscalía detrás para poder ver cómo se va a tener que llevar ese proceso. Quizás ser más inteligente en el proceso de las investigaciones, no hacer, por ejemplo, seguimientos de escuchas, vigilancias, tal vez utilizar técnicas investigativas mucho más especiales, como las técnicas especiales de investigación, que puedan ir engranando, digamos, todos estos diversos problemas o estas diferentes aristas que hay que atacar. Entonces, creería que eh, hoy mismo, si es que entendemos a la política criminal como estas medidas jurídicas, sociales, económicas, sociales que te comentaba para enfrentar el delito y al delincuente, pues hay que unirse desde los ejes sociales como los ejes reactivos para poder en su conjunto dar una respuesta y tener a la final, esperemos, pues algún resultado, porque si no, el panorama no es muy alentador. Efectivamente, y justamente frente a esta realidad, a su vez, ¿considera usted también que la política criminal del gobierno de turno ha cumplido con sus fines y en todo caso, de ser negativa, especialmente la respuesta, ¿a qué factores se debe? Justamente me parece que también relaciona al tema de la falta justamente de esta política criminal, pero en su opinión, ¿se ha conseguido estos fines o no? Y sobre todo, ¿por qué no se ha conseguido? Que mira, creo que, por ejemplo, en los temas de la falta de la política criminal, quizá también una política criminal es el no hacer. O sea, si es que te pones a analizar cuáles son las decisiones, a la final una decisión del Estado ha sido no hacer, no intervenir.
no participar. Entonces, esa también es una política criminal que, si bien es cierta, no está escrita en ningún lado, pero es lo que vivimos. Quizá la política criminal del gobierno ha sido, sí, intervenir, por ejemplo, con la incautación de drogas, que son números bastante altos, pero ha dejado todo lo demás de lado, ¿no? Entonces, quizá ese no hacer también es una respuesta, también es una respuesta de política criminal, o no integrar, por ejemplo, a las diferentes instituciones también es una respuesta de política criminal. Y yo creo que este gobierno nos ha dejado mucho que desear. Tenemos, como ya hablamos, la peor crisis carcelaria de la historia. Eso es responsabilidad del Estado ecuatoriano, y eso no podemos olvidarnos, que hay una responsabilidad específica del Estado frente a los centros de privación de libertad, por cuanto la persona únicamente pierde el derecho de su libertad, más no sus otros derechos que tienen que ser garantizados por el Estado ecuatoriano. Entonces, todas esas muertes, todo lo que ha estado pasando es responsabilidad específica del Estado. Y esto a mediano y largo plazo nos va a traer una gran factura, porque la responsabilidad sigue siendo del Estado, no es que son la responsabilidad de la delincuencia organizada, o de los órganos de... Es también responsabilidad. Espérame un ratito, me está escuchando. Entonces también es responsabilidad del Estado en su conjunto, porque tiene que garantizar efectivamente el respeto de los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, creería que no se ha planteado un fin específico y un objetivo específico. Este gobierno no ha sacado el Plan Nacional de Seguridad, que ha mencionado, que lo ha dicho, que lo ha mostrado, pero no ha dejado ver a los demás. Entonces, creo que eso han sido pendientes bastante grandes. Entonces, no sé cuáles hayan sido sus fines, pero no creo que se han cumplido. No creo que haya una respuesta, o su respuesta, como te digo, también sea la de no hacer, porque eso también es una respuesta política, ¿no? El no hacer. ¿Y a qué factores se debe? Creo que puede ser la falta de personal que le rodee capacitado sobre la temática. Quizá eso es un aspecto que pudo haber sido muy clave en la toma de sus decisiones, porque si es que no tienes personas que sepan cómo se maneja la función pública, que no sepa específicamente de seguridad, que también esté abierto desde una mirada de derechos humanos, de integralidad, etcétera, es bien difícil que puedas tener respuestas, ¿no? Entonces creo que el desafío ha sido capaz tener gente que sepa de la temática y que pueda quizá implementar de alguna manera las ideas que en su momento pudo haber tenido para mejorar la situación del país. Y especialmente viendo de cara al futuro de lo que depara al Ecuador, y especialmente también a Fiscalía y a la Dirección de Política Criminal, ¿cuáles cree que son las prioridades futuras tanto de Fiscalía como de la Dirección de Política Criminal respecto justamente al diseño y a la definición de una política criminal ecuatoriana? Diría que ahora el desafío principal es trabajar sobre el principal problema, y es delincuencia organizada. Creo que eso es lo que deberíamos, como, o sea, ponerlo más sobre el tapete y comenzar a trabajar desde las diferentes aristas el problema de la delincuencia organizada, desde cómo comprenderla, cómo entenderla, y ver cuáles son, desde las distintas aristas, cómo se va a atacar. Como digo, desde Fiscalía tiene una línea clara en la investigación penal, pero en cambio, por otro lado, se necesitan estas otras aristas preventivas que también estén por ahí trabajando, y también, obviamente, se necesita tener el control de las cárceles, se necesita, por ejemplo, tener inteligencia penitenciaria. Inteligencia penitenciaria hoy mismo no sirve para el eje investigativo, y eso es un gran error. Se habla mucho que la inteligencia es preventiva y anticipativa, y está bien, pero la inteligencia penitenciaria y la inteligencia de la policía puede ayudar a entender los fenómenos, y tiene muchísima información para entender el contexto de una situación, el fenómeno específico, por ejemplo, en la delincuencia organizada, y no puede trabajar aisladamente. Entonces, creería que ahora mismo necesitamos como ir uniendo
estas instituciones que se han visto independientes en su momento y que hoy mismo debe haber una comprensión de que debe trabajar en conjunto. Incluso Naciones Unidas, no, sí, Naciones Unidas, el subcomité contra la tortura, ya nos ha dicho al Estado ecuatoriano que tenemos que trabajar en temas de inteligencia penitenciaria para, por ejemplo, atacar los problemas que hay en las cárceles, que está vinculado a corrupción, que está vinculado al manejo desde ahí de economías ilícitas, de muchos factores. Bueno, y adentrándonos también un poco al tema especialmente del populismo penal, ¿cuál cree usted que es, o especialmente cuál es su posición respecto al populismo penal y especialmente su impacto en la política criminal ecuatoriana? A ver, el populismo penal, desde mi punto de vista, no ayuda en nada, obviamente. O sea, no podemos trabajar desde la mirada de que quizás ser más punitivos puede resolver los problemas porque es tener una mirada sesgada del propio problema. O sea, no, muchas veces el populismo penal y cada vez ha tomado más fuerza como bandera política de aumento de penas, incluso se ha escuchado hasta pena de muerte, y a la final eso es irresponsable con la ciudadanía. Uno, porque no lo vas a poder hacer así de simple. Nuestra Constitución garantiza otros derechos, entonces no es que lo vas a poder hacer de esa forma tan sencilla como muchas veces se vende a una población que no tiene toda la información y que cree que eso va a resolver los problemas porque es mucho más difícil hablar de los verdaderos problemas estructurales que necesitan y ameritan tiempo para trabajar. Y justamente es eso, dentro de la política criminal, todas las acciones y las decisiones que se tomen, como te decía, tienen que ser vistas, bueno, ¿qué voy a hacer reactivamente ahorita para solventar de alguna manera el problema? Pero esto estoy trabajando mientras a lo largo del tiempo para obtener resultados y que también sepan, por ejemplo, políticamente, que quizá todos los esfuerzos del gobierno de hoy, quizá no va a ver los resultados. Los resultados estarán en el gobierno de otra persona. Entonces, un poco ir eh, madurando eso políticamente, creo que es un desafío bien grande para el país y eso está vinculado totalmente con los temas de, obviamente, con la política criminal que se tome en un país y es poder saber qué decisiones y cómo vas a actuar frente a lo inmediato y frente a algo. Creo que tuve un pequeño problema de conexión porque no se escucha. No sé si usted... Listo. Perfecto. Entonces, avanzando con la penúltima pregunta, quería consultarle respecto. Bueno, sobre todo respecto a al populismo penal, estábamos comentando respecto al populismo penal. Sí, dentro de un modelo de política criminal, ¿es algo eficiente de aplicarse? Porque, bueno, yo a otros entrevistados también les pregunté justamente lo mismo y me hablaban especialmente de que el populismo penal es sobre todo más bien contrario a la criminal, porque va contra lo que plantea una política criminal adecuada. Entonces, quería preguntarle si comparte este pensamiento o cuál es su posición respecto a la eficiencia del populismo penal frente al diseño de política criminal. Mira, yo
yo estoy de acuerdo, pero creo que sí hay, es algo que sí debemos separar o que quizá lo puedes tener es que la política criminal depende mucho de quién esté tomando la decisión. Como te decía, depende mucho del tipo de gobierno incluso. Si eres más progresista, si eres más conservador, si es que eres más progresista, quizá estás enfocado mucho en temas preventivos y pocos temas reactivos, o quizá si eres más conservador, estás enfocado más en temas reactivos que en temas preventivos. Entonces, creería que en estricto sentido de la palabra, em, no sé si es que hay respuesta correcta o incorrecta. Lo que sí creo que es oportuno señalar es que la mayoría de respuestas para poder responder ante la criminalidad de un estado es obviamente verla desde estos varios enfoques y obviamente prevenirla para que deje de suceder. Y ya los últimos estudios han demostrado que por más que aumentes todas las penas que quieras, igual el delito se va a seguir cometiendo. Entonces, no quiere decir que porque aumentes más las penas vas a realmente a repeler el incremento de los delitos. Entonces, creería que ahí, desde ese punto de vista, sí es contrario el populismo penal, porque el populismo penal a la final te quiere vender una idea de que estás trabajando sobre ciertos temas y atacando los problemas, pero realmente no estás atacando los problemas de raíz ni los problemas estructurales como los que tiene hoy el Estado ecuatoriano. Entonces, creería que em, el populismo penal realmente no le hace bien a a decisiones más inteligentes y a decisiones mucho más responsables de política criminal para atacar el delito. Y desde su opinión, dentro de las acciones y políticas del presidente, desde el gobierno de turno que recién cesó sus funciones, ¿cuáles han sido aquellas que poseen elementos propiamente populistas? Mm, Quizá tal vez esto de mencionar que todo se ataca con mano dura, que supuestamente todo se resume a una guerra de bandas delictivas, que todo se resume a delincuencia organizada y problemas de obtener territorio entre la delincuencia organizada. Y la verdad es de que no es tan así. O sea, hay un abandono del Estado sumamente fuerte que da paso y es una ventana de oportunidad, sí, para las organizaciones criminales. Pero a la final no puedes deslindar la responsabilidad que tiene el Estado a través de estas comunicaciones, como señalar que todos los problemas que tenemos hoy mismo en el país es porque hay una pelea entre bandas criminales. No, eso no es así. Entonces, creería que eso ha sido como estas líneas populistas y también bastante punitivas de cómo pone la responsabilidad en otro lado y no las responsabilidades donde deberían estar, ¿no? De ahí, por ejemplo, estar declarando emergencia todo el tiempo, quizá pueden haber sido unas medidas incluso punitivas que están relacionadas al populismo penal, pero a la final esto también tiene una fecha de caducidad, o sea, es una herramienta que no le puedes utilizar todo el tiempo, tanto así que hoy mismo ya da igual si es que si es que se ha declarado o no emergencia en un territorio. Los delitos siguen pasando, sigue ocurriendo, no hay respeto a los, digamos, a quienes están ejerciendo el control de la norma, como policía o militares, o ellos mismos saben hasta qué territorios van a ingresar y a qué territorios no van a ingresar. Entonces, a la final, las medidas que en su momento pudieron haber sido de populismo penal, también no las puedes utilizar todo el tiempo, porque en algún momento vas a decir, bueno, ya, ¿y cuáles son los resultados? Y te das cuenta que a la final tampoco hay resultados. Entonces, o pueden haber unos resultados desmedidos donde tienes un montón de personas, por ejemplo, en las cárceles que tampoco les puedes dar atención, que no puedes resolver el problema. Y como decía, si seguimos en esta misma línea, pues no van a haber ni cárceles, ni jueces, ni fiscales que puedan soportar el número tan grande de personas enfrentando a la ley. Esto, doctora Cuello. Y finalmente, en base a todo lo que hemos conversado, desde su opinión, obviamente, ¿podría concluirse que la política criminal del gobierno de Guillermo Lasso tiene elementos propios del populismo penal?
eso le digo, no sé exactamente si es que sí, puede que en algunas medidas pudo haber sido, haber tenido estos elementos propios del punitivismo penal, que a la final tampoco han dado ningún resultado. Creería que en algunas ocasiones sí, como este abuso por ejemplo, de declarar estados de excepción, puede ser que haya sido una línea bastante abusiva, digamos, en la incorporación de estas decisiones populistas a la final, porque no están resolviendo absolutamente el problema. Y como digo, otra de las decisiones es también el discurso de decir que todo es problema de conflictos entre bandas, cuando los problemas van mucho más allá de eso. Entonces, esas también pueden ser líneas y elementos de populismo penal para poder quitar responsabilidad a otros problemas más grandes y más estructurales que tiene el país hoy mismo frente a la criminalidad. Muchas gracias, doctor. Y